Vladimir Putin ha estado gobernando Rusia desde 1999. En ese tiempo, ha convertido al país en una sociedad autoritaria y militarista. Invadió con éxito dos de los vecinos de Rusia y fortaleció los lazos con Siria e Irán. Está decidido a hacer retroceder el orden mundial occidental y parece estar funcionando. Para entender cómo un hombre pudo tener una influencia tan poderosa en su país, hay que regresar al caos y la corrupción que se apoderaron de Rusia tras la caída de la Unión Soviética. Cuando cayó el muro de Berlín, Putin, de 40 años, trabajaba como espía encubierto en Alemania para la Agencia de Seguridad Soviética, la KGB. La Unión Soviética se disolvió en 15 nuevos países, incluida la nueva Federación Rusa. Para los ojos de Putin, Rusia acababa de perder 2 millones de millas cuadradas de territorio. Más tarde, calificó esto como el mayor desastre geopolítico del siglo, lamentando que decenas de millones de sus compatriotas se encontraran fuera del territorio ruso. El nuevo gobierno tuvo que vender casi 45.000 empresas públicas, como empresas de energía, minería y comunicaciones, que habían sido administradas por el régimen comunista. La economía rusa estaba en caída libre, y todas estas empresas terminaron en manos de unos pocos hombres extremadamente ricos, conocidos como los oligarcas de Rusia. Al mismo tiempo, el nuevo Estado ruso estaba teniendo dificultades para establecerse. El primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, era muy impopular por cooperar con países en el occidente, y para empeorar las cosas, era alcohólico, y muchos rusos pensaban que era una vergüenza. Para mantenerse en el poder, dependió del apoyo de los oligarcas, entregándoles una inmensa cantidad de poder político. La desigualdad empeoró tras la caída de la Unión Soviética. En 1991, Putin deja la KGB y se convierte en el teniente de alcalde de San Petersburgo. Putin utiliza su posición para dar un trato especial a sus amigos y aliados en el sector privado. Les ayuda a estructurar monopolios y regula a sus competidores, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos de los oligarcas. En poco tiempo reunió una red de apoyo de oligarcas, jefes criminales y funcionarios de seguridad, en su mayoría ex oficiales de la KGB, como él. Con su ayuda, asciende rápidamente al escalón superior del nuevo Estado ruso. En 1999, el presidente Boris Yeltsin nombra a Putin, todavía relativamente desconocido en la política nacional, como primer ministro. Putin, un feroz nacionalista, temía que Yeltsin estuviera permitiendo que Estados Unidos dominara a Rusia, y que la OTAN, la alianza que trabajó durante décadas para contener la influencia soviética, se expandiera a los nuevos países liberados y rodeara a Rusia. El objetivo de Putin se convirtió entonces en construir un Estado ruso fuerte, uno que fuera estable en casa y capaz de ejercer más influencia sobre sus vecinos. Rápidamente tuvo su oportunidad. Durante el caos postsoviético, se produjo una escalada de violencia en Chechenia, una región que se separó informalmente de Rusia a mediados de los años 90. Los señores de la guerra chechenos y los terroristas avanzaban hacia el territorio ruso y atacaban la frontera. En agosto de 1999, una serie de atentados mortales mataron a más de 300 personas en varias ciudades rusas, incluida Moscú. Putin, el nuevo primer ministro, culpa inmediatamente a los separatistas chechenos por el ataque. Aparece regularmente en la televisión rusa, afirmando que vengará a Rusia. La población se agrupa rápidamente en torno a él. Los índices de aprobación de Putin saltan del 2% antes del bombardeo al 45% después de los bombardeos. Más tarde, los periodistas descubrieron pruebas que sugieren que los servicios de seguridad rusos podrían haber sido cómplices de los atentados de Moscú, tal vez sabiendo que despertarían el apoyo a un hombre fuerte como Putin. Pero una investigación estatal anuló rápidamente cualquier teoría disidente. Así que Rusia lanza una guerra popular y devastadora en Chechenia. La capital, Grozny, fue arrasada por los bombardeos rusos y se estima que murieron cerca de 80.000 personas. Y en menos de un año, Rusia logra volver a poner a Chechenia bajo su control.
En diciembre de 1999, Yeltsin renuncia repentinamente, convirtiendo a Putin en presidente interino. En mayo, durante la sangrienta campaña en Chechenia, Putin gana las elecciones presidenciales. Comienza a moldear el Estado ruso según su visión. El clientelismo y la corrupción siguen siendo algunas de sus herramientas clave, pero rápidamente reprime a los oligarcas bajo su gobierno. Los que apoyan a Putin son recompensados, los que no lo hacen son eliminados. Por ejemplo, Mikhail Jodorkovsky, que fuera el hombre más rico de Rusia y antiguo magnate del petróleo, fue condenado a 14 años de cárcel. Se trató de una condena por malversación de petróleo. Esto fue, efectivamente, una venganza de Vladimir Putin por Mikhail haberse involucrado en la oposición. Con la oligarquía domesticada, Putin era ahora libre de trasladar su visión fuera de las fronteras de Rusia. En ese momento, las relaciones con Estados Unidos eran bastante buenas. Putin incluso vacacionó en la casa de verano de George W. Bush. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. En agosto de 2008, Rusia invade Georgia, una antigua república soviética. Es una muestra de agresión y fuerza por parte de los separatistas prorrusos. Rusia anexiona rápidamente dos pequeñas partes de Georgia, lo que provoca la condena de todo el mundo. Curiosamente, sin embargo, Putin no era presidente durante la invasión. La Constitución rusa dice que el presidente solo puede servir 2 mandatos consecutivos, pero no establece un límite en el número total de mandatos que uno puede servir. Así que Putin volvió a asumir el papel de primer ministro cuando su sucesor, Dmitry Medvedev, se desempeñó como presidente. Cuando Obama es elegido presidente en 2008, intenta restablecer las relaciones con Rusia, y logran algunos progresos. En particular, para limitar los arsenales nucleares de ambos países, pero Putin sigue paranoico sobre las intenciones de Estados Unidos y sigue oponiéndose a estas nuevas relaciones. Está particularmente molesto por las intervenciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, especialmente en Libia en 2011. Criticó públicamente a Medvedev por no vetar la acción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Putin anuncia su candidatura a la presidencia y gana las elecciones de 2012 por un margen absurdo. Vuelve a iniciar su tercer mandato en medio del caos. Redobla su estilo de gobierno autoritario en casa y su estrategia militarista en el extranjero. Pero en ambos casos, muestra un dominio de la información. Desde que asumió el cargo por primera vez en 2000, Putin ha mantenido un estricto control sobre la televisión rusa. Básicamente, todos los medios de comunicación son máquinas de propaganda propiedad del Estado. Su régimen decide qué historias se emiten y cómo, siempre describiéndolo como el fuerte líder ruso. En 2012, tomó medidas enérgicas contra los derechos humanos y las libertades civiles, dejando claro que no había lugar para la disidencia en su Rusia. Usando la televisión estatal, por ejemplo, administró una feroz campaña contra un grupo de música feminista y de derechos de los homosexuales, Pussy Riot. Putin también reforzó su agresiva estrategia exterior. Utilizó métodos militares tradicionales, como el envío de armas y aviones de combate, para ayudar al dictador Bashar al-Assad a librar una sangrienta guerra civil en Siria. Pero el régimen de Putin también ha desarrollado y fomentado el ejército cibernético más eficaz del mundo, y lo ha utilizado para causar estragos en el occidente. Estos piratas informáticos han robado información clasificada de los Estados Unidos, también han hackeado cuentas de correo electrónico de políticos, incluso han cerrado el Internet de Georgia mientras las tropas rusas invadían y, por supuesto, intentaron sabotear la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. Los hackers rusos también han lanzado campañas de propaganda en apoyo de los candidatos de derecha en Europa. Con esto, Putin espera explotar y profundizar la división política en las democracias occidentales. En 2014, la visión de Putin culminó con el ataque a Ucrania, otro país exsoviético. El presidente de Ucrania se estaba abriendo a Occidente, y Putin temía que se unieran a la OTAN. Así que los hackers rusos
lanzaron una campaña de propaganda en su contra, avivando las protestas en la parte oriental prorrusa del país. Luego, envió tropas rusas disfrazadas, y al poco tiempo, estalló la violencia. Entró el ejército ruso, y a principios de 2014, Putin anexionó Crimea y sigue apoyando los combates en Ucrania. Sus invasiones han provocado duras sanciones de Occidente, prohibiendo a las empresas rusas comerciar en los mercados occidentales. El valor de la moneda rusa se ha desplomado, y la industria energética de la que depende Rusia también se estaba derrumbando. Pero la elección de Donald Trump trae nuevas esperanzas para la visión de Putin. La retórica de Trump ha sido notablemente blanda con Rusia. Podría levantar las sanciones y debilitar a la OTAN, lo que podría liberar espacio para que Putin siga trabajando en sus objetivos.